Hola, ¿qué tal amigas y amigos de YouTube? Bienvenidos a un video más de revisión de figuras de Star Wars. En esta ocasión quiero mostrarles esta figura que compré aprovechando el Buen Fin. Realmente no pensaba yo comprar esta figura de Darth Maul, ya que ya tengo una y no me gusta tener muchas figuras, aunque no son igual exactamente, pero de los mismos personajes. En esta ocasión la compré porque aproveché las ofertas del Buen Fin y vemos que esta figura es Darth Maul en su apariencia de Old Master. Esta es la figura número 23 de la línea de Gaming Grades de Star Wars Battlefront 2. En esta caja vemos en la parte frontal la fotografía de Darth Maul. Ya como sabemos, en un costado vamos a observar lo que es el arte de estas cajas, estas figuras. Y bueno, en la parte posterior vemos que la descripción que nos da Hasbro es nada más que es un ágil y letal Lord Sith, que era un formidable guerrero y un extraordinario estratega que empuñaba un temible sable doble de luz roja y aparte el lado oscuro de la fuerza. Bueno, pues en sí esta figura vemos que en un costado también nos indica que mide 15.2 centímetros y vemos que ya no trae pues el plástico como las cajas antiguas. Vamos a abrir esta caja. Esta figura, como les comento, no pensaba yo realmente comprarla debido a que ya tengo una que es la apariencia de aprendiz de Sith, que me parece que es una excelente figura, que posteriormente, bueno, pues vamos a ver aquí la revisión del canal, aunque ya la tengo abierta esa figura, pero los vamos a checar, a revisar, ya que me parece que este Lord Sith es una figura que se ve también muy bien, muy padre. Estaba en oferta esta figura y pues dije no voy a dejar pasarla, ya que no soy así muy fan de los juegos de Star Wars, pero de las figuras sí. Entonces vemos aquí en un costado, aquí va a ser seguramente lo que es el sable. Y sí, exactamente vemos aquí que está las dos hojas del sable rojo. Ahorita las vamos a ver con más detalle. Y aquí en medio, bueno, pues va a venir lo que es la empuñadura. Y bueno, pues ya he visto que muchas personas sí hacen buenos comentarios acerca de esta figura. Y sobre todo, bueno, también lo que no me gusta es de que saquen, está bien que sean apariencias diferentes, pero como a mí en lo personal no me gusta tener figuras así repetidas. Digo, como les comento, ya sé que son apariencias diferentes, son todas las figuras, pero no me, no me termina por convencer eso. Pero bueno, ya he hecho lo mismo con lo que es el Mandaloriano, que también nos ha traído bastantes figuras semejantes Hasbro, y prácticamente también tengo todas. Es mi serie favorita, como ya saben, pero también dije no voy a comprar tantas figuras semejantes, y terminé comprándolas. Entonces mejor no digo ya nada. Esto de que está aquí, este papelito que viene encerado y que tiene los logos de Star Wars, pues está padre, sí me gusta también. Bueno, entonces vemos aquí, ya tenemos aquí fuera de su empaque la figura, y la verdad que sí se ve muy bien. Sí me gusta bastante. Vamos a ver primeramente aquí lo que es el esculpido y la pintura. Podemos observar que todo su traje es en un tono negro, pero un negro mate, hasta lo que es aquí parte de lo que es el faldón. Vemos aquí en la parte de abajo las extremidades, como las tiene así como ya con un color gris, también como oscuro, pero tiene un tono brilloso al igual que las botas. Vemos aquí los tatuajes que tiene en ambos brazos y antebrazos, y sobre todo ven aquí el rostro que me parece que está formidable. Esos dientes todos amarillos, así como podridos, quién sabe, pero se ve muy bien. El pintado digital que están haciendo también en los ojos me parece que está muy bien. Y aquí estas como protuberancias o cuernitos que tiene aquí en la cabeza están muy bien hechos. La verdad, la pintura me parece que está muy bien
muy bien lograda. Y lo que es el esculpido, los detalles, bueno, vemos aquí el cinturón, pero sobre todo es un poco liso en la parte de atrás, pero vemos los detalles prácticamente son en las botas, que están bien detalladas, y esta combinación de colores de gris, así como antracita, combinado con este negro mate, me parece que se ve muy bien. La verdad no me arrepiento de haber comprado esta figura. Y entonces aquí en lo que es el esculpido y la pintura le damos 5 estrellitas de 5 estrellitas, porque está muy bien logrado todo. Sobre todo vean aquí estos rostros. Es lo que digo yo, que Hasbro últimamente ha mejorado sobre todo el pintado y el esculpido de los rostros de estas figuras, y que ojalá lo siga haciendo para que muchos que somos fans de esta línea de Star Wars de Black Series de 6 pulgadas sigamos comprando este tipo de figuras. Bueno, entonces pasamos aquí a revisar lo que son las articulaciones. Primeramente vemos en la cabeza el movimiento de extensión. Vean que sí es bastante. El de flexión también tiene buen movimiento hacia los lados, aquí así. Y una rotación de 360 grados, muy bien que se mueve esta cabeza de Darth Maul. Aquí, bueno, tiene unas sombreras en ambos brazos, pero son de un plástico suave, y vean, no están pegadas a lo que es el brazo, por lo cual pues sí lo deja tener buen movimiento. Veamos aquí, se estiran los brazos a lo que son 90 grados, y vemos que en el codo, bueno, pues la articulación que tiene aquí tiene buen rango de movimiento, como podemos ver. Vean hasta dónde llega lo que es la mano, prácticamente hasta atrás de su cabeza. Entonces tiene también movimiento aquí de 360 grados. Lo que es la mano, vean, pues hacia un lado, hacia el otro, de rotación hacia arriba. No tiene movimiento hacia la parte de arriba ni hacia abajo, solamente gira hacia los lados. Y vean aquí un poquito hacia el lado izquierdo, derecho, pero a lo que es hacia arriba y hacia abajo no se mueve. Entonces aquí lo que es el tronco, podemos observar que tiene movimiento aquí de rotación. Vean los 360 grados. Entonces sí se va a poder hacer bastantes poses dinámicas con esta figura. Vean aquí así. Pasamos a las extremidades inferiores, donde tenemos que el muslo tiene también movimiento. Aquí vean, tienen aquí una articulación aparte de la que va aquí a la cadera. Tiene una aquí que le permite girar, rotar. Y aquí en la rodilla, bueno, tenemos esta articulación simple que hace que se doble la extremidad un poquito más de 90 grados. Y vemos aquí en los tobillos también los movimientos de flexión y extensión. Vemos que son muy buenos, que tiene muy buen movimiento, y hacia los lados, bueno, gira completamente. Entonces esto yo creo que nos va a dar una muy buena estabilidad y muy buenas poses dinámicas para realizar con esta figura. Entonces, en cuanto a articulaciones, de igual también le pongo 5 estrellitas de 5 estrellitas a esta figura, ya que tiene muy buen movimiento y muy buen rango de movimiento a estas articulaciones. Pasamos a lo que es primero lo que son los accesorios, antes de pasar a la accesibilidad. Y bueno, en los accesorios, pues como comentamos, es únicamente vemos que son las dos hojas de sable rojo que trae, y vean aquí cómo está lo que es el mango de los sables, que tiene esta como curvita aquí que sobresale, característica de este Lord Sith. Vamos a colocarla. Ven, del otro lado pues está así nada más, con aquí un poquito de líneas aquí esculpidas, que me parece que se ven bien. Lo colocamos aquí en esta parte. Y bueno, es algo que ahorita que estoy notando, que estoy viendo, que últimamente Hasbro ha mejorado en los esculpidos de rostros, pero aquí en los sables como que cuesta un poquito luego de trabajo hacer que haga clic, como ahorita. Hasta que no haga clic, ya pueden estar seguros de que está bien lo que es este sable, porque si no se está saliendo, y luego pues se puede quebrar ahí lo que embona a lo que es la empuñadura. Entonces, bueno, pues únicamente cuenta con este sable,
o sable doble de luz roja, que eso es lo que realmente utilizan nada más los Lord Sith. Y bueno, el poder de la fuerza. Entonces para mí, pues en cuanto a accesorios son los suficientes, los que debe de traer nada más esta figura. Y también le ponemos pues 5 estrellitas de 5 estrellitas. En cuanto a la accesibilidad, vamos a hablar de esta figura. Esta figura cuando recién salió y hasta apenas hace unos 2 meses o un mes, estaba en precio, no bajaba de 1,000 pesos mexicanos. Estaba hasta en 1,200, 900 pesos. Fue lo más barato que la llegué a ver. Pero ahora con estas ofertas que hubo del Buen Fin, esta figura, bueno, sobre todo en Liverpool, que fue donde la compré, me costó 300 pesos mexicanos. Entonces sí bajó bastante de precio. Y en otros tiendas como Amazon y otras en línea, llegó a bajar hasta 400 pesos, pero lo más barato, y me sorprendió que en esta ocasión haya sido en Liverpool, en 300 pesos. Entonces por eso compré esta figura, ya que es una figura que sí, que ya que la tengo aquí desempaquetada y que la estoy viendo, me parece que vale bastante la pena, incluso hasta pagar los 600, 700 pesos. Pero ahorita aprovechando estos descuentos, pues si ustedes lo aprovecharon, qué bueno. Y parece que todavía la llegué a ver en oferta, también ahí en mismo Liverpool. Entonces si ustedes checan, estén checando los precios, porque si la pueden encontrar en 300 pesos mexicanos antes de que vuele, porque sí es una gran figura. Bueno, pues vamos a ver su escala, lo que mide, compararla con otras figuras, y vamos a seguir con la revisión. Bueno, pues primeramente vamos a medir la figura. Tenemos que la figura mide exactamente 14.5 centímetros de alto, a diferencia de los 15.3 centímetros que dice la caja de Hasbro. Y vamos a poner por un lado, para que chequen la escala, al Stormtrooper Imperial, que ya lo habíamos revisado en el video anterior, de la línea de The Mandalorian, que es la figura número 2. Y por el otro lado le vamos a colocar a este Arturito de S.H. Figuarts, donde podemos ver que prácticamente Darth Maul es un poco más bajo que el Stormtrooper Imperial, y que Arturito le llega casi a lo que es la parte central del torso. Y bueno, ahora por el lado derecho le vamos a colocar esta figura de Star Killer, donde vemos que están prácticamente del mismo tamaño. Incluso llego a notar que es un poquito más alto Star Killer. Y como ya les había mencionado, esta figura de Star Killer es de las figuras más bajas que ha sacado Hasbro. Y por el otro lado lo vamos a colocar a Darth Malgus, que es de las figuras más altas que ha sacado Hasbro. Como podemos ver, Darth Maul le llega más abajo de lo que es el hombro a Darth Malgus. Y bueno, por último lo vamos a comparar nuevamente del lado derecho. Tenemos a Boba Fett de S.H. Figuarts, donde vemos que prácticamente están del mismo tamaño. Son de las figuras más pequeñas que hay. Y del lado derecho le vamos a poner a Luke Skywalker de la línea de The Mandalorian. Y vemos que las tres figuras prácticamente tienen la misma altura. Son de las figuras más pequeñas que ha sacado Hasbro. Y nada más para que chequen que están en la medida de 14.5 centímetros de altura. Bueno, ya por último solamente mencionarles que es una figura que me gustó bastante. Tiene un muy buen pintado, muy buen esculpido. Las articulaciones pues también me parece que son muy buenas. Y este accesorio que tiene de este sable doble de rojo, me parece que es una figura que sí deben de tener en su colección, sobre todo si son muy fans de este personaje de Darth Maul, ya que es una versión que sí me gustó más que la que sacaron para Clone Wars, pero sí me sigue gustando aún más la figura que sacaron con la apariencia de aprendiz de Sith. Pero en general y por el precio que la conseguí, me parece que fue una muy buena compra. Si ustedes la llegan a conseguir todavía en estos días, pues qué bueno. Pero aún así, si se llegaran a terminar las ofertas, como ya les mencioné anteriormente, me parece que esta figura sí vale la pena 600, 700 pesos mexicanos pagar por ella. Más de eso, como estaba antes en 1,000, 1,200, no creo que
para mí valga la pena pagar eso por esta figura, pero sí los 600, 700 pesos mexicanos, que es el precio retail en el que salen estas figuras. Bueno, pues sin más por esta ocasión dejamos aquí este video. Vamos a ponerlo aquí en algunas poses y nos vemos hasta el próximo, sin olvidar mencionarles que me sigan en mis redes sociales, en Instagram, en TikTok, que se suscriban al canal si no se han suscrito. Hasta la próxima.